Hola, ¿qué tal? Yo soy Toño, bienvenidos a 88 Razones. En el video de hoy vamos a seguir hablando acerca de la cultura egipcia y vamos a abordar el Imperio Medio. En el video anterior hablábamos acerca de la caída del Imperio Antiguo Egipcio y cómo este daba paso al primer periodo intermedio. Pues bien, a finales del Imperio Antiguo había un faraón llamado Pepi II. Este faraón empezó a reinar muy joven y murió cuando ya era un anciano, lo cual trajo muchos problemas hacer un reinado tan largo, de cerca de 80 años. Hubo muchas situaciones que dieron pie a la caída del Imperio Antiguo, entre ellas que al ser un reinado tan largo había demasiada corrupción, y los nobles tenían muchos privilegios, entre ellos la vida eterna a la cual no podían acceder las clases bajas. Es por esto que los sacerdotes de Amón se levantan contra el faraón para derrocarlo y así conseguir hacer un cambio fundamental a la religión egipcia para así permitir que todo el mundo tuviera acceso a ella. En este momento Egipto entra en una etapa muy complicada, dado que ya no tenía el poder el faraón. Y esto es algo que aprovechan los seguidores de Set, pero antes de hablar de los seguidores de Set, hablemos acerca de quién era él. Pues bien, la cosmogonía egipcia hablaba de que desde el principio de los tiempos existían dos dioses, Heb, el dios de la tierra, y Nut, la diosa del cielo. Y ellos tuvieron 4 hijos, los cuales fueron Osiris y Set, que eran varones, y Neftis e Isis, quienes eran mujeres. De acuerdo a la tradición, Osiris debía desposar a su hermana Isis, y Set debía desposar a Neftis. Set estaba completamente enamorado de Isis, por lo cual decide asesinar a Osiris para desposar a Isis. Y no solo lo asesina, sino que lo descuartiza y reparte sus miembros por todo Egipto, para que así Isis no pudiera encontrarlo, ya que como Osiris era el dios de la inmortalidad, si todas sus partes volvían a unirse, él volvería a vivir. Isis decide emprender la búsqueda de todos los miembros de Osiris. Encuentra a todos los miembros de Osiris, menos el falo, por lo cual decide crear uno de barro. Y al unirse con Osiris, ellos conciben a Horus, el dios del cielo, de la guerra y de la caza, que es el eterno rival de Set, quien era el dios de la oscuridad y del caos. Pues bien, volvamos a la historia. Los seguidores de Set buscaban el caos y buscaban la oscuridad. Ellos estaban en contra de la inmortalidad, por lo cual inician el saqueo de tumbas, que no era un saqueo de tumbas con fines de lucro, simple y sencillamente ellos trataban de impedir que los seres humanos vivieran eternamente, por lo cual, al saquear las tumbas, ellos hacían que fuera mucho más difícil su camino por el río de los muertos. Otro evento que provocó la caída del Imperio Antiguo fue que los gnomos empezaron a sublevarse y empezaron a exigir derechos, ya que eran una gran cantidad de pueblos y tenían el poder para derrumbar el imperio, y así lo consiguieron, por alrededor de 150 años, hasta que el faraón Menhotep II logra controlarlos de alguna manera y su sucesor Amenhotep I consigue desestabilizarlos y tomar el control para así volver a unificar Egipto. Así Egipto volvía a ser un gobierno centralizado, sin embargo el faraón ya no mandaba sobre todos los demás, dado que había mucha presión por los sacerdotes y no le permitieron volver a tener todo el control. Este faraón suprime instituciones nobles, para así tener contento al pueblo, y permite que los cultos se cambien para que todo el mundo pudiera aspirar a la inmortalidad. Así empieza el Imperio Medio, el cual va desde el año 2040 hasta el 1786 a.C. En este imperio la capital dejó de ser Menfis y se trasladó a Tebas. El nombre que los egipcios daban a esta ciudad era Nume. Sin embargo, cuando llegaron los griegos empezaron a nombrar todas las ciudades del imperio egipcio con nombres griegos, y por eso la llamaron Tebas. El día de hoy es la ciudad que conocemos como Luxor, ya que cuando los árabes llegaron volvieron a cambiar el nombre de la ciudad. Esta fue una época de oro para la literatura y el arte, teniendo historias hermosas como la de los dos hermanos, que después sirvió como uno de los cuentos en las Mil y una noches. Pero el ejemplo más importante de la literatura de esta edad fue el cuento de Sinué, el cual se considera uno de los ejemplos literarios más importantes de toda la historia. Muchos años después, ya en el siglo XX, Mika Baltari tomaría estos papiros antiguos y crearía una historia maravillosa alrededor del personaje de Sinué. La verdad es que vale mucho la pena y si pueden, deberían leerla. A mí me ha dejado cautivado. Esta también fue una etapa muy importante para la arquitectura y la escultura. Las esculturas de esta época empiezan a mostrar expresiones en los rostros de las estatuas gigantescas que hacían para los faraones, hablando de la emotividad y la humanización del faraón, y trayendo un gran realismo en sus obras artísticas. Y también se empiezan a cambiar las pirámides por templos y tumbas. Amón, el dios del sol, se vuelve el principal dios para esta cultura, quien después se fusionaría con Ra y formarían a Amón-Ra, el dios principal del Imperio Nuevo, pero eso es mucho después. También podemos ver que empezaban a inscribir textos en los sarcófagos de los muertos, y que empezaron a escribir los primeros libros de los muertos, los cuales eran papiros con instrucciones exactas que marcaban todos los pasos que deberían de seguir para poder cruzar el río de los muertos y unirse con Osiris en la inmortalidad. Para estos tiempos ya conocían muchos otros pueblos y empezaban a ser atacados por el norte y por el sur. Por el norte atacaban las tribus asiáticas y al sur ellos empezaron a tratar de expandirse hacia Nubia. Y también ya existía un fuerte comercio entre Egipto, Babilonia, Cananea y Creta.
donde se comerciaban toda clase de bienes, entre ellos artículos de lujo y joyería. Tenemos grandes ejemplos de arquitectura de esta época. Uno de estos ejemplos era el templo de Luxor, el cual, si uno venía desde el río Nilo, tenía que cruzar una gran avenida de esfinges con cabeza de carnero para llegar a un par de obeliscos de gran altura y a dos estatuas colosales colocadas muchos siglos después por el faraón Ramsés II. Detrás de estas estatuas se encontraban dos pilones que marcaban el umbral de acceso a este templo. Los pilones son dos grandes muros cuadrangulares que marcan el umbral de acceso a los templos egipcios. En el templo de Luxor, detrás de los pilones, podríamos encontrar la sala Ipetra, la cual estaba rodeada de columnas a manera de patio porticado, y tenía la particularidad de que no tenía una cubierta, estaba al aire libre. Y detrás de esta sala podíamos encontrar la sala Hipóstila, que es donde se encontraba la chela y el Santo Santorum. Si no sabes qué son estos elementos, puedes verlo en el video que está aquí. Dentro de esta sala se colocaba la deidad del templo, y detrás de esta había otro patio interior que funcionaba como vestíbulo para el santuario. A ambos lados de esta edificación había una gran cantidad de capillas dedicadas a distintos dioses. Sin embargo, el ejemplo más impresionante de la arquitectura del Imperio Medio Egipcio era el templo de Karnak, el cual se ubicaba muy cerca del templo de Luxor. Al igual que el anterior, en todos sus accesos tenía avenidas de esfinges con cabeza de carnero, y se sabe que contenía una gran cantidad de obeliscos. Hoy en día podemos encontrar tres de ellos. Uno se encuentra ubicado en el Central Park, otro en la Plaza de la Concordia en París, y el último en la Plaza de San Juan de Letrán en Roma. Marcando los umbrales de acceso al templo y de otras habitaciones dentro del mismo, se encontraban unos grandes pilones de 65 metros de altura, y marcaban los umbrales de acceso a todos los espacios importantes de este templo. Uno de los elementos más impresionantes del templo de Karnak era el inmenso bosque de columnas que tenía en una de sus habitaciones. Eran 12 imponentes columnas ubicadas al centro de la nave, de 21 metros de altura y 3.6 metros de diámetro, rematadas con capiteles campaniformes. Las dos naves laterales, casi 10 metros más bajas que la central, tienen 122 columnas alineadas y muy próximas entre sí, de 12.8 metros de altura y 2.75 metros de diámetro, coronados con capiteles lotiformes. Eran tan grandes y eran tantas que al entrar a esta habitación se perdía totalmente la escala humana. Además de que era una habitación inmensa y totalmente oscura, la cual solo se alumbraba con velas, lo cual daba un carácter divino a este espacio. Y por si no fuera poco, todos los muros y columnas estaban recubiertos con grabados y jeroglíficos impresionantes, los cuales cada uno de ellos podían ser gigantescos, siendo más grandes que una persona. Esto nos habla del carácter monumental de este templo y de su importancia en la cultura, dado que era el principal templo en la ciudad de Tebas, que en ese momento era la capital. La construcción del templo de Karnak llevó alrededor de 2000 años, iniciando a principios del Imperio Medio y culminando hasta bien entrada la etapa ptolomeica de la cultura egipcia. El hecho de que durara tanto la construcción de este templo no tenía nada que ver con el hecho de que los faraones quisieran añadir su legado en esta construcción, sino más bien que desde que se concibió este templo existía un plan bien delimitado acerca de cómo debía de crecer y cómo deberían ser los cambios a través de la historia, y los faraones lo único que hacían era seguir este plan, añadiendo muchos más obeliscos, muchas más esfinges e inclusive un lago artificial. El día de hoy, en el centro del templo se encuentra una mezquita islámica, lo cual no ha permitido que los egiptólogos sigan investigando este templo, dado que para la religión islámica está prohibido excavar debajo de las mezquitas, e inclusive el día de hoy siguen existiendo muchos debates entre los egiptólogos y los islámicos. Otros ejemplos impresionantes de la arquitectura de esta etapa son el templo de Abidos y el laberinto de Jawara. Durante este periodo las fronteras de Egipto y Cananea empezaron a acercarse cada vez más, por lo cual era cada vez más frecuente encontrar personas de una civilización viviendo en la otra. Y así fue como durante muchos siglos el pueblo de los hicsos empezó a meterse lentamente en el imperio egipcio y empezaron a conseguir cargos de poder. Así que cuando estuvieron seguros de que podrían conseguir desestabilizar a los egipcios, lo hicieron desde dentro, provocando así la caída del imperio medio egipcio y dando paso al segundo periodo intermedio. Sin embargo, eso lo veremos en el próximo video. No se lo pierdan. Una cosa más, si te gusta esta serie o la de Diccionario de Arquitectura, la cual puedes encontrar aquí, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas notificaciones cada que suba un nuevo video. Nos vemos en la próxima.